Con la grabación. Dice, entonces, estamos en Génesis 16 y estamos en el versículo 7, ¿no? A partir del versículo 7. Y nada más quiero que coloquemos el contexto de dónde nos encontramos, ¿no? Ahorita, eh, la semana pasada más bien, estuvimos observando nosotros cómo es que Abraham y Sarai cayeron en un pecado bastante grande, ¿sí? Ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Fueron y dijeron, vamos a agarrar la promesa de Dios, pero utilizarla por nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe para realizar las cosas como nosotros queremos. Y entonces a Sarai se le ocurrió la idea de que como existía una práctica en el Medio Oriente de utilizar a otra mujer que fuera su esclava como su vientre para el embarazo, que le iba a entregar a Agar como como si fuera una posesión simplemente para heredar a través de ella un hijo. Y entonces Agar, que era su esclava, fue, tuvo relaciones con Abraham y habían concebido. Ya estaba embarazada, ¿sí? Estaba creciendo su pancita y en ese momento Sarai ya no estaba contenta. Sarai empezó a ver cómo es que Agar dijo, básicamente, ahora yo soy la que tiene al bebé, yo soy superior entonces a mi señora, y entonces esta Sarai fue y empezó a maltratar a Agar. Se nos dice en el versículo 6 del capítulo, Sarai trató muy mal a Agar, ¿sí? Y ella, o sea, Agar, fue y dijo, ya no puedo más estar aquí. Este es un lugar en el cual no puedo vivir simplemente, ¿sí? Y entonces ella fue y huyó de su presencia. Y en este pasaje, en el versículo 7 donde nos encontramos, ella se encuentra bastante lejos. Ellos, Abraham y Sarai, vivían en Hebrón y ella ya se encontraba a mitad de camino hacia Egipto. Se encontraba en el desierto de Shur, que este desierto se va a ver otra vez cuando estemos en el Éxodo. Porque si ustedes recuerdan en el Éxodo, las personas salen de Egipto y cuando salen de Egipto pasan por el Mar Rojo y después de eso se dice que ellos estaban en el desierto de Shur. O sea que este desierto era el punto medio entre Egipto y, y la tierra prometida y Canaán, ¿sí? Y entonces ella, la Agar, lo que estaba haciendo era que estaba volviendo a casa, porque Agar era egipcia. Entonces ella ya se encontraba a medio camino yendo hacia Egipto, ¿sí? Entonces ahora imagínense y sitúense ustedes ahí dentro de esta situación. ¿Cómo estarían ustedes, no? De, ¿Fueron maltratados? Ahí estuvieron pasando una dificultad bien grande. Simplemente ya sentían que no podían vivir en eso. Van y salen y huyen y terminan en otro lugar malo, que ahora es un desierto, ¿no? Está llena de calor el lugar, está con sed ella. Gracias a Dios hay un pozo ahí, pero la verdad es que está pasando por una cantidad enorme de pruebas, ¿no? Y entonces ahí la idea es que tú y yo sintamos ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando estás en unas situaciones tan difíciles que te sientes completamente solo, ¿sí? Y quiero preguntarles si se han sentido así. Yo creo que la respuesta va a ser que sí, que nosotros también hemos pasado por dificultades y aunque no han sido tan grandes como las que está pasando Agar quizás, aún así las sentíamos con este mismo peso de Agar, ¿no? Y llegamos a sentir una soledad tremenda. O quizás incluso hay alguien aquí que ha pasado por una dificultad mayor, ¿sí? Pero el caso de eso es, todos nosotros hemos vivido por dificultades y aflicciones y tendemos en esos momentos a sentirnos desesperados, llenos de una falta de confianza y en ese momento incluso podemos llegar a pensar dónde se encuentra Dios. ¿Sí? Ahora, el punto de este pasaje es que Dios se encuentra justo ahí. Dios está contigo, Dios está conmigo. Nos podemos sentir cuidados y abrazados, queridos, porque Dios es un Dios que ve y es un Dios que escucha, ¿sí? Y es lo que nos transmite esta historia.
Dios está de forma constante oyendo nuestras oraciones. Y Dios está de forma constante viendo tu vida. ¿Para qué? Para cuidar de ti. ¿Por qué? Porque te ama. Porque tú eres un hijo suyo, ¿sí? Y Él ha prometido que cada uno de nosotros va a ser guardado hasta llegar a la vida eterna, junto con Él, ¿sí? Entonces aquí la enseñanza, el punto principal de este pasaje es que ningún creyente está solo. Ningún creyente está solo en su aflicción. En cualquier dificultad, sea una dificultad pequeña o grande, siempre podemos sentirnos acompañados de Dios, ¿sí? Entonces, ese sería como la idea central de nuestro pasaje. Ningún creyente está solo en su aflicción. Así que si tú sabes eso, si yo sé eso, el resultado es que tenemos que tener confianza, que sea que estemos pasando, que nosotros confiemos en Dios, ¿va? Entonces, vamos a estar procurando que crezca esa confianza en esta hora y vamos a hacerlo a través de ver tres acciones que Dios realiza. Dios realiza tres acciones en este pasaje que son acciones que nos tienen que llenar de esperanza. La primera acción es que Dios se aparece en la dificultad. Dios se aparece en la dificultad, ¿sí? Entonces, si ustedes checan el pasaje, noten qué dice el primer versículo, el versículo 7. Dice, Génesis 16, versículo 7. Dice, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, ¿sí? Ojo, ¿quién es este ángel misterioso? Porque en este pasaje se está observando que no estamos hablando de un ángel creado, o sea, como lo es este Miguel, ¿no? No es un ángel creado. ¿Por qué? Porque se ve claramente en el pasaje que este ángel se le llama Dios. Por ejemplo, en el versículo 13, Agar va y dice, tú eres un Dios que ve. Y está hablándole al ángel, está diciendo, tú eres Dios, ¿sí? Y la misma Biblia, en ese mismo versículo, va y dice, este ángel es Dios. Porque cuando el versículo 13 comienza, dice, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Noten, estaba hablando con el ángel del Señor, dice el pasaje, pero Agar fue y llamó a este y era el Señor, que esa palabra es la palabra Yahweh, era Dios mismo, ¿sí? Entonces este ángel con el que se había encontrado Agar no era sino Dios mismo, una teofanía, que esa es una palabra, no sé cómo decirlo, pero es una palabra complicada para decir simplemente que era una manifestación de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Si ustedes checan Juan 4, se dice eso, porque Dios es espíritu. Entonces los espíritus no se ven, pero en este momento Agar estaba viendo a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestando de una forma visible. Entonces, una teofanía es esta manifestación de Dios en la cual Él es tangible. Se puede observar este Dios, se le puede tocar, ¿no? En este caso estaba apareciendo de una forma que podría ser bastante como un hombre, ¿sí? Y entonces, esta forma de aparecerse de Dios se le conoce como el ángel del Señor, ¿sí? Y muchos a través de la historia han identificado este ángel como Jesucristo. Jesucristo, antes de encarnarse y convertirse en un hombre, él ya se aparecía. Y en este caso se le estaba apareciendo a Agar con un cuerpo temporal, ¿sí? Entonces noten ahí qué hermoso es esto, ¿no? Porque el punto entonces de esto es que Dios fue quien buscó a Agar, ¿sí? Dios es quien se le apareció a ella en la dificultad. Ella no lo estaba llamando, ¿sí? En este momento él fue y abandonó el cielo y descendió para ayudar a su sierva, que estaba siendo rechazada, ¿sí? Y eso nos revela algo bastante grande de la gracia de Dios y de su amor. Porque cuando nosotros nos encontramos en las dificultades, puede ser que nos lleguemos a olvidar nosotros de Dios, pero Dios va y se aparece a través de la palabra de un amigo que te recuerda, Dios es bueno y te está cuidando, ¿sí? Dios va y se aparece a través de las hojas que tienes en tu Biblia.
que van y te llaman la atención por alguna razón en esa dificultad, ¿sí? Por eso ha habido bastantes personas que en el medio de sus dificultades van y encuentran a Dios por primera vez. Y entonces Dios va y los transforma para que vean que pueden tener una esperanza en Él, ¿sí? Dios va y aprovecha esas dificultades y encuentra a las personas en ellas. Dios toma la iniciativa y encuentra a los perdidos, ¿sí? Eso lo encontramos en muchos pasajes, de hecho, en la Escritura. Por ejemplo, el mismo Jesucristo es un retrato perfecto de esto. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él fue y iba en búsqueda de las personas que estaban enfermas. Él iba en búsqueda de las personas que se encontraban al borde de la muerte. Iba en búsqueda de las personas que se encontraban poseídas, ¿sí? Algunos de ellos podrían pensar, nosotros fuimos y lo buscamos, pero si somos bien honestos, lo que viene en la Escritura es más bien, Él fue el que vino primero, porque Él fue el que se encarnó y Él fue el que se estaba moviendo en búsqueda en cada una de las partes de Israel para encontrar a las personas perdidas. Por eso en Lucas, por ejemplo, se nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién? Jesucristo. Él vino a buscar, Él vino a salvar, ¿sí? Entonces, se ve de forma constante en la Biblia al hombre cometiendo errores, pecando, sufriendo, y luego se ve que Dios interviene. Se ve cómo es que Él actúa con sabiduría y con gracia y va y bendice a las personas. Entonces nos dice esto, Dios tiene un interés. A pesar de que es divino, se interesa por todo lo que sucede aquí, por los problemas humanos, ¿sí? De los más grandes hasta los más pequeños. Aquí, Agar estaba recibiendo el rechazo de su sierva, pero no son solamente esos problemas, ¿no? Sino que también va y se interesa por el problema de Annette, de Clau, de Daniela, de, bueno, no de Dani, sentí medio raro eso, de Daniela, de John, de Josué, de Luz, de Martín, de Moisés, de Héctor, mío, ¿sí? De Ángel, se interesa por cada uno de nuestros pequeños problemas, ¿sí? Entonces, hermanos, nunca se sientan solos. Dios está ahí, ¿sí? Y quiero nada más enfatizar esa parte al notar algo bastante particular, ¿sí? Quiero que noten en el pasaje que Dios llama a Agar por su nombre. Y eso podríamos pensar que no tiene ninguna importancia, pero la tiene cuando checan ustedes que las demás personas no llamaban a Agar por su nombre. Chequen, por ejemplo, Génesis 16, versículo 2. Génesis 16, versículo 2. ¿Sí? ¿Qué nos dice este pasaje? Dice, noten la forma en la que la mencionan. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Y noten que no aparece su nombre, Agar. ¿Sí? ¿No? O chequen el versículo 5 y el versículo 6. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Dice el versículo 6, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Ahí se menciona el nombre, pero no lo menciona Abraham, no lo menciona Sarai, ¿sí? Sin embargo, el ángel, cuando va y se acerca a ella, sí menciona su nombre. El ángel del Señor la encontró y le dijo, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿sí? Versículo 8, le dice Agar, ¿sí? Esto ya nos tiene que llamar un poco la atención porque yo creo que es bastante intencional para mencionar que esta persona, el ángel, este Dios, sí la conocía. Este Dios sí estaba interesado individualmente por su vida, ¿sí? Y este Dios estaba buscando entonces a la persona. No estaba simplemente viendo este, a una persona nueva que no conocía, sino que ya la sabía, ya la conocía, ya sabía que él estaba buscando específicamente a Agar, ¿sí? Y así también Dios va y nos busca específicamente a ti y a mí, ¿sí?
que eso nos debería hacer sentirnos privilegiados, porque en ti y en mí no hay ninguna razón por la que Dios debería querer buscarnos, ¿sí? Pero aún así va y lo hace. Aún así fue y te llamó a ti para que fueras su hijo o su hija. Entonces eso nos habla de una gracia extremadamente grande. Y así igual Él te cuida y te busca ayudar y confortar en el medio de cada uno de los problemas individuales que tú vas y tú tienes, ¿sí? Dios aparece ahí, ¿ok? Entonces, es la primera acción que vemos nosotros de parte de Dios en este texto. Dios se aparece en la dificultad, ¿sí? Ahora, o sea, no es la única que realiza, ¿ok? Sino que vemos nosotros, seguido de eso, que Dios hace una confrontación, ¿ok? Dios hace una confrontación en el medio de la dificultad, ¿ok? Eso saca un poco de onda, probablemente, alguno de nosotros, pero quiero que noten qué es lo que realiza. Dios realiza esta confrontación a través de dos preguntas. Chequen el versículo 2. Dos preguntas. Versículo 2. ¿Qué dice? Dice, el versículo 8, perdón, versículo 8. Dice, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido? ¿Y a dónde vas? Le preguntó el ángel del Señor. ¿Ok? Ojo, el ángel del Señor ya sabía, porque Él es Dios. Y cuando Dios realiza unas preguntas, entonces no las hace porque le falta el conocimiento. Dios las hace porque quiere que la persona, en este caso Agar, se haga muy consciente de esas respuestas y de las implicaciones de sus respuestas, ¿sí? Aquí en este caso, noten la pregunta ¿de dónde has venido? La responde ya en el versículo 8. Le dice, huyo de la presencia de mi señora, Sarai, de mi señora, ¿ok? Entonces cuando estaba preguntándole, ¿de dónde vienes? Era para que se pusiera a pensar, ¿sabes qué? Tú deberías estar con tu señora. Tú en este momento eres una sierva, entonces tienes que estar sirviendo. Has huido de esa relación que deberías de estar buscando más bien, ¿sí? Porque tu papel era estar sirviendo. Entonces noten esa parte que está moviéndose esa confrontación. Noten que no solamente se nota en su pregunta, sino que se nota en la misma, en el mismo nombre que tiene Agar. Porque cuando le dice, no solamente le llama por su nombre Agar, sino dice Agar, sierva de Sarai. Entonces el mismo ángel del Señor está destacando cómo es que Agar se ha salido de su deber, se ha salido de la casa donde tenía que estar con Abraham y con Sarai, se ha extraviado y está buscando en este caso, más bien está pecando en este caso, porque no está donde debería encontrarse. ¿Ok? Entonces es una confrontación, porque ojo, sí puede pasar que cuando nosotros nos encontramos en el medio de una dificultad, aprovechemos esas dificultades para abandonar nuestras responsabilidades, para abandonar nuestro puesto, para estar básicamente tomando esa dificultad como una excusa para dejar nosotros nuestros cargos, ¿sí? Y ahí no quería el ángel del Señor simplemente confortarla, sino que también quería confrontarla donde tenía que confrontarla, ¿sí? Entonces le llama sierva de Sarai y va y llega eso directamente a su orgullo. Porque, ojo, lo normal entre nosotros debería ser, tú y yo nos hablamos con los títulos más altos que tenemos, ¿sí? Entre tú y yo nos tenemos que comunicar de esa forma, los títulos más altos, ¿sí? Pero para nosotros mismos, siempre tenemos que aprender a llamarnos con nuestros títulos más bajos, porque esos títulos nos humillan, esos títulos van y nos muestran en verdad cómo es que somos, ¿no? Entonces, en este caso aquí, ella la llama sierva y le recuerda cuál es su posición y le recuerda, tú tienes que estar recordando que estás huyendo en esta situación, tienes que regresar ahí, ¿sí? Entonces, ¿de dónde has venido? Estaba preguntando. Y le pregunta le hace otra pregunta que también confronta, que es la pregunta, ¿a dónde vas? ¿Sí? Y noten que esa pregunta ni siquiera la responde Agar, porque Agar va y responde en el versículo 8, huyo de la presencia de mi señora Sarai. ¿De dónde he venido?
pero ¿dónde va? Ya no la responde, ¿sí? ¿Saben cuál es la implicación de esa parte? La implicación es, ella estaba yendo a Egipto, y como estaba yendo a Egipto, si ella regresaba con ese pueblo, iba a regresar a sus dioses, iba a regresar al peligro, iba a estar regresando a la idolatría, porque si recuerdan esta imagen de Egipto, de forma constante en Génesis, está representando un lugar en el que tú no te tienes que encontrar. Entonces está confrontándola también de esa forma con su pecado. Ella está aprovechando esta dificultad para abandonar su posición, para volver a la idolatría en la que se encontraba antes. Y eso tristemente pasa con muchos, ¿no? Cuando hay una dificultad, muchos creyentes van y la aprovechan. ¿Para qué? Para regresar al mundo. Para tomar esta dificultad como una excusa para que ellos puedan decir, ¿sabes qué? La iglesia no sirve. Es mejor que yo me encuentre afuera. Y entonces abandonan por completo la fe. O simplemente van y también pueden ir y abandonar la iglesia. Y ya, ¿sí? Y seguir llamándose cristianos, pero estarse encontrando lejos, ¿sí? Entonces aquí la idea es que sí viene una confrontación cuando uno realiza un mal, aún si se encuentra dentro de una dificultad. Porque cualquiera de nosotros diría, pues estás en una dificultad, pues entonces como que es pasable, ¿no? Pero no lo es. Para el ángel de Jehová no lo es, ¿no? Entonces obviamente se realiza eso con amor, pero sí tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que ser confrontados cuando nosotros abandonamos nuestra posición, cuando nosotros abandonamos incluso una dificultad, ¿ok? Entonces, Dios se aparece en la dificultad. Uno, Dios realiza una confrontación. Dos, tres, Dios envía a la dificultad. Y tenemos una tercera acción que observamos nosotros en el versículo 9. Dios envía a la dificultad, ¿ok? Porque chequen qué es lo que le dice el ángel de Jehová. El ángel le dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor, ¿sí? Vuelve a tu señora. Está diciendo, regresa a esa situación donde está una persona que te estaba maltratando, ¿sí? Y no solamente vuelve a tu señora, dice, sométete a su autoridad. Que esta parte de sométete es bastante interesante, porque esta palabra ya se había utilizado, bueno, no, mentira, no es la de sométete, es la de su autoridad, ¿sí? Ah, no, sí es la de sométete, perdón, me estoy confundiendo, pero esta palabra sométete ya se había utilizado anteriormente, ¿sí? Nada más que anteriormente estaba haciendo referencia al trato que Saraí le estaba dando a Agar, ¿ok? Chequen el versículo 6, Génesis 16, versículo 6, ¿sí? Génesis 16, versículo 6, dice, y Saraí trató muy mal a Agar. Y esa palabra muy mal es la palabra que aquí es sométete, ¿sí? Entonces, cuando está diciéndole esto, el ángel de Jehová le está diciendo, vuélvete a tu señora y aguanta el trato duro que te da, ¿sí? Vuélvete a esa casa y humíllate por lo que has hecho mal y pide perdón y ve y sométete a esa situación de dificultad, ¿sí? Eso yo creo que ya nos debería ser un buen de ruido a todos nosotros, porque tendríamos que preguntarnos, ¿no es esta una mala situación? O sea, ¿no tenía ella el derecho de irse, tomando en cuenta que Abraham y Saraí estaban pecando en contra de ella? Y sin embargo, aquí la respuesta es que no. La respuesta es que ese trato severo no necesariamente era justificación para alejarse, ¿sí? Sino que tenía que quedarse dentro de esa autoridad legítima, ¿sí? Eso es algo bastante extraño. Pero aquí les viene por qué es tan, por qué se puede hacer eso, ¿ok? Ojo, tenemos que ser bien, bien claros en esto. No significa esto de que ella se quedara y se sometiera, ojo, que ellos estuvieran actuando bien en eso, que ellos tuvieran el derecho de hacer eso. O sea, Abraham y Sarai, perdón,
Abraham y Sarai no tenían que estar actuando de esa forma. En la palabra se nos muestra que los niños y los sirvientes, que en esa época era algo constante, debían ser tratados con gentileza, ¿sí? Y Agar era una sierva y tenía un niño que no estaban siendo tratados con gentileza. Entonces, es muy, muy claro que Abraham y Sarai estaban abusando completamente de su autoridad. ¿Ok? Eso no se puede quitar en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué, sin embargo, sí se tiene que quedar ahí? La respuesta es porque Dios es quien estaba colocando esa situación. Dios es quien había hecho que esta situación estuviera en la vida de Agar. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente de esta forma. Porque hay lecciones que nuestra naturaleza rebelde no puede aprender a menos que estemos dentro de pruebas. Hay lecciones que tú y yo solamente vamos a aprender si nos encontramos en una prueba grande, una prueba que reta, ¿sí? Es un ejemplo. Si tú no te encuentras en una dificultad, ¿cómo vas a poder ver si tú confías en verdad tanto en Dios? Si tú no te encuentras en una dificultad que coloque en verdad, en debilidad tu ser, ¿cómo vas a saber que tu fortaleza es en verdad Dios? ¿Sí? Dios a menudo utiliza estas pruebas para que nosotros observemos qué tanto nos estamos sometiendo a Él. Y a menudo también utiliza estas pruebas para que aprendamos a tener una nueva visión de Dios, que antes habríamos perdido nosotros. ¿Sí? Sin embargo, es algo muy normal, hermanos, que unas personas, incluidos nosotros, no crezcamos porque tenemos el hábito de huir de situaciones difíciles, porque tenemos el hábito de que las cosas que Dios ha puesto para nuestro entrenamiento, para que nos hagamos más fuertes, sean abandonadas. Y nuestro patrón es correr de una situación difícil a otra. Y vamos culpando a las demás personas, quejándonos de nuestra mala suerte, pero nunca aprovechamos para humillarnos debajo de la mano de Dios y aprender de Él y depender de su gracia y tener paciencia y esperanza en la dificultad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que ver que nuestra necesidad número uno en un momento de prueba no es salirnos de ella, es someternos a Dios, humillarnos debajo de su poderosa mano. ¿Ok? Y quiero nada más que vayamos y veamos unos versículos en Primera de Pedro que abordan esta misma idea. Primera de Pedro, si pueden ver en la Primera de Pedro, vamos a ver varios. Vamos a comenzar por Primera de Pedro 2:13. Nada más para que tengan el contexto, porque quiero que noten que es igual el contexto. ¿Ok? Primera de Pedro 2, versículo 13. Básicamente el contexto es el siguiente, ¿ok? Antes de que leamos los versículos. Las personas a las que Pedro les está hablando son cristianos que están sufriendo también. Y son cristianos que muchos son esclavos. Muchos tienen amos duros. Muchos son esposas que están debajo de maridos que son rebeldes. Maridos que los maltrataban. ¿Ok? Y todos en Primera de Pedro son ciudadanos que se encuentran debajo de un gobierno injusto. ¿Ok? Y lo que vemos, sin embargo, es que en estos versículos que les voy a dar, Dios les da un mandamiento a todos, a pesar de que sean esclavos debajo de un siervo, de un amo injusto, o esposas con un esposo que tiende a ser muy desobediente, o ciudadanos con este gobierno malvado, a todos les da la siguiente instrucción, que es sométanse. Es la misma instrucción de Génesis. ¿Ok? Entonces, chequen, por ejemplo, 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro 2:13 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. O sea, le está hablando a los ciudadanos y les dice, sométanse por causa del Señor. ¿Sí?
Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18, ese es el segundo. Dice, siervos, están hablándoles a esclavos, ¿ok? Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables, ¿sí? Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados, sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres. ¿Ok? Entonces, si notan, a todos les está diciendo la misma instrucción. O chequen 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, los últimos dos versículos que vamos a leer. Dice, este es como un resumen que está ya hablándole a todos, y noten que es la misma instrucción. Humíllense, pues, 1 de Pedro 5, 6, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que el Dios los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí? Entonces te está diciendo, humíllense, dependan de Dios. Digan, esta situación viene porque Dios me puso en esta. Y yo voy a dejar mi ansiedad en Él. Él me está cuidando en medio de esta situación. ¿Sí? Entonces ese es el nivel que quiere llegar Dios. Por eso coloca esas pruebas, para que tú lleguemos y yo lleguemos a una madurez en la cual podamos decir en verdad, yo confío en que Dios tiene cuidado de mí. Yo confío en que todas las ansiedades se resuelven si las llevo delante de Dios. ¿Sí? Una vez más, ojo, eso no justifica que ellos estuvieran actuando mal. Ellos están actuando mal. ¿Sí? Los siervos está bien, los amos estarían actuando mal. Los esposos así estarían actuando mal. El gobierno estaba actuando mal. ¿Sí? Pero siempre y cuando no llegue a un punto en el cual estén atentando contra la vida de la persona, esa persona puede permanecer ahí, ¿sí? Si lo hace de la mano de Dios. Ya habrá casos especiales y esos podemos hablarlos, pero en lo general sería esto. Hay que permanecer nosotros. Y si somos bien conscientes, usualmente nuestras dificultades no llegan a eso, ¿saben? Nos salimos nosotros por mucho menos. Vamos y escapamos de una situación a otra por mucho, mucho menos. Y no tiene que ser así. Dios las puso para que seamos edificados y para que confiemos en Él en medio de eso. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la tercera acción que Dios realiza. Dios envía de vuelta a Agar y a nosotros a la dificultad. ¿Ok? Y ahora hay una cuarta y última acción. Cuarta y última acción que vemos en este pasaje que Dios realiza. Y es que Dios envía la dificultad, sí, pero Dios envía la dificultad con ánimo, con ánimo, ¿sí? Noten que dice el versículo 10, Génesis 16, versículo 10, que dice, el ángel del Señor añadió, no solamente lo envía de vuelta, sométete a tu ama, perdón, sino que también va y añade otras palabras que le deberían traer ánimo a Agar. Dice el versículo 10, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. ¿Sí? Entonces, qué increíble, porque quiero que no de otra vez qué está pasando aquí. Agar abandonó el lugar en el que tenía que estar. ¿Sí? Abandonó tanto que tuvo que ser confrontada por el mismo ángel. ¿Sí? El mismo ángel va y le envía de vuelta la dificultad. ¿Sí? Pero noten que en este momento todavía Agar no dice voy a volver. Y sin embargo, el ángel ya le está prometiendo cosas hermosas para su vida. Porque eso sucede mucho con nosotros. Aunque hayamos huido de Dios, noten, aún así Él nos llega y nos promete bendiciones sobre nosotros. Va y aunque tú y yo hayamos obrado en contra de Dios y hayamos abandonado nuestro puesto, aún así tenemos su misericordia y su gracia que sigue anunciándonos cosas buenas. Aún así, Dios sigue acercándose con nosotros y nos da una palabra de amor. Aún así, Dios se sigue acercando con nosotros y nos dice cosas que son buenas, una bendición,
Y aquí con Agar está haciendo exactamente eso. La idea es que nosotros nos demos cuenta, siempre que nos alejamos, tenemos que regresar a Dios y podemos confiar que como Él ya ha hecho esto, ciertamente Él bendice a la persona que se aleja y se vuelve a acercar a Él. ¿Sí? Por eso en el Salmo 32, por ejemplo, el Salmo 32 es un ejemplo, pero este está haciendo referencia como a cuando uno peca, ¿no? Cuando uno peca, uno puede regresar y acercarse a Dios otra vez y puede saber que va a recibir perdón, ¿sí? Puede saber que hay bendición y a pesar de que todavía no lo ha realizado, puedes entrar seguro y decir, sé que si yo te manifiesto mi pecado y no encubro mi iniquidad y confieso mis transgresiones al Señor, tú me perdonas la culpa de mi pecado, ¿sí? Entonces hay bendición de parte de Dios de forma constante. Entonces Agar va y le promete varias cosas. Agar, por ejemplo, Agar, el ángel, le promete una descendencia numerosa. Va y le dice, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Entonces va y le promete esta bendición. Y si ustedes checan la historia, a partir de los descendientes de Agar, de Ismael, es que surgen los pueblos árabes. Entonces nosotros tenemos unas naciones que todas fueron y surgieron, en su mayoría, de Agar. ¿Sí? En Génesis 25 se ve que eso se cumple, porque en Génesis 25 nosotros vemos que hay una genealogía de Ismael. Y entonces empieza a aumentar de forma constante este pueblo. Entonces ahí hay una primera promesa, ¿no? El ángel le promete una descendencia numerosa, ¿sí? ¿Qué más le promete el ángel? El ángel le asegura que va a tener perdón, un parto, estoy equivocándome mucho, pero un parto seguro, ¿sí? Porque ahí, si notan, Agar podría tener miedo por su hijo, algo que de hecho se nota después, que se preocupaba bastante por su hijo. Y Agar acaba de pasar un viaje bastante pesado y se encuentra en un desierto. Y entonces podía perder su hijo porque fueran malvados y la asesinaran. O por simplemente el hecho de estar teniendo condiciones tan malas, podría haber tenido un aborto natural, por el hecho de que estaba entrando con tanto estrés, con tanta dificultad. Pero el ángel va y le dice, ¿sabes qué? A pesar de que tu miedo y tu viaje podrían haber destruido esa esperanza, aún así, yo estoy cuidando de tu parto. Vas a tener ese hijo. Dice en el versículo 11, el ángel le dijo además, has concebido y darás a luz. Vas a dar a luz, ¿sí? Vas a tener ese hijo, ¿ok? Entonces, una segunda promesa que le realiza. Una tercera promesa que le realiza el ángel. El ángel le pone un nombre a su hijo. El ángel le pone un nombre a su hijo. Le dice, le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ahora, esto podría no parecer una promesa todavía, pero lo es, porque si se ponen a pensar, el nombre Ismael, que significa esto de que el Señor ha oído tu aflicción, lo iba a estar diciendo de forma constante el resto de su vida. Entonces, cada vez que viera a este niño, iba a estar recordando, Dios es misericordioso y me oye en mis angustias. Dios es un Dios de compasión que escucha el grito de aflicción de sus hijos. Dios ve mis aflicciones y me cuida en ellas. ¿Sí? Entonces ahí la promesa es de forma constante va a estarlo cuidando. Dios va a estar cuidando a Agar. Y así tú y yo también, ¿no? Porque tú y yo podemos ver esta historia y recordar que esto es una realidad también para ti y para mí. Que el Señor oye, está llegando a su oído cada una de nuestras oraciones. Y Él va y fortalece el corazón de los que se inclinan a Él buscándole. ¿Sí? Entonces es una promesa también para ti y para mí, de hecho. ¿Sí? Hay una promesa implícita para ti y para mí más bien. ¿Sí? Entonces es una tercera y una cuarta y última. El ángel le predice el carácter del niño que iba a tener. Esta parte del carácter, si notaron, dice en el versículo 12,
una descripción bastante larga, ¿no? Dice, él, Ismael, será un hombre indómito, como asno montés. Eso es indomable, ¿ok? Va a ser un hombre que nadie va a estar diciéndole qué hacer, sino que él va a decidir lo que realiza, por ejemplo, ¿sí? Y va a ser como un asno montés. ¿Cómo es un asno montés? Un asno montés es independiente, es agresivo, es feroz, es obstinado, ¿sí? Esta figura de un asno, un burro, en el Antiguo Testamento se utilizaba para hablar de alguien que era, este, ¿cómo se decía? Obstinado, que era necio, ¿sí? Ojo, esto no suena muy bien para nuestros oídos, pero es muy diferente la forma en la que habría sonado para los oídos de ella, ¿no? Porque si se acuerdan, ella estaba buscando la libertad. Entonces, básicamente, ella estaba escuchando, tu hijo va a tener esa libertad que tú buscas, ¿sí? Esta persona va a ser un hombre que iba a ser un hombre nómada e iba a estarse moviendo él a través de la zona de Arabia, fuera de la tierra prometida, ¿sí? Y dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Y otra vez les digo, no es que esta sea una profecía buena, pero sí era una profecía que sonaría bien para ella, ¿sí? Les digo, no es una profecía buena porque se notaba que iba a estar en constante hostilidad él y la nación que saldría de él con las personas que lo rodeaban, ¿sí? Se notaba que una persona cuando está con su mano en contra de otros, pues la mano de otros también se encuentra en contra de él, ¿no? Si una persona está constantemente yendo en contra de otras personas, recibe también esa hostilidad de vuelta, ¿no? Entonces esta profecía no es una profecía buena. De hecho, es una profecía que está hablándonos después de la hostilidad que habría entre los judíos y los árabes. Pues habría muchas peleas que continúan aún hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces es una profecía buena, pero podría sonar bien para ella porque sabía que iba a tener descendencia y esa descendencia iba a ser libre y iba a continuar sosteniéndose a pesar de todas las peleas, ¿sí? Entonces, esas son unas promesas y, sin embargo, ella se da cuenta de mayor, un mayor ánimo, que eso es algo bueno. Hay un ánimo final con el que termina este pasaje y es con el que quiero que terminemos el día de hoy. ¿Cuál es nuestro mayor ánimo? Nuestro mayor ánimo, hermanos, es que Dios nos ha visto, que eso nos habla de la relación que tenemos tú y yo con Dios. Ese es nuestro mayor ánimo. Tú y yo, nuestro mayor privilegio en esta vida es que tenemos una relación con Dios, una relación buena con Dios, ¿sí? Dice el pasaje, versículo 13. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Aquí ella va y lo nombra de esta forma, el Roy. Tú eres un Dios que ve, ¿sí? Eso nos habla de que Dios en verdad ve absolutamente todo. Y Dios te ve a ti y me ve a mí, ¿sí? Dios dice en Proverbios que en todo lugar están los ojos del Señor. O sea, Él está viendo todo, ¿sí? El Señor va y pone sus ojos y observa los caminos de cada uno de los hombres, ¿sí? Y ese conocimiento de que Dios está de forma constante viendo absolutamente todo, para ti y para mí se nos convierte en algo extremadamente hermoso, porque no es solamente como está viendo porque está viendo todo. No, está viendo de a ti y a mí porque tiene una relación contigo y conmigo. No solamente está viendo porque está viendo para juzgar. Sí, está viendo para juzgar, pero también está viendo porque te cuida, te conoce. Y tú y yo deberíamos de poder decir eso, ¿no? Deberíamos de poder decir como en el Salmo 139, las palabras de David, que él dice en los primeros 4 versículos. Dice, oh Señor, Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme.
Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y está diciendo, yo tengo una esperanza bien, bien grande, ¿no? Porque eso implica que Dios nos está viendo de forma constante, Dios nos conoce de forma constante y nos ama en eso. Considera en esto un segundo, ¿no? Eso implica que Dios te ve en tu pecado, Dios te ve en tu necedad, Dios te ve y aún así, aún cuando te está viendo en esos pecados, Él te ama y te busca traer fuera de ellos y te busca entregar una paz y una esperanza para que te alejes de ellos, ¿sí? Y continúa buscándote a pesar de que conoce cada uno hasta lo más profundo y sabe lo malo de nuestro corazón y aún así no nos abandona, ¿sí? Considera eso significa que Dios en verdad te ve también en tu aflicción y en tu tristeza. Y en ese momento de aflicción y esta tristeza, Él está ahí contigo. Y por eso podemos decir nosotros, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Satanás, que quiere destruirnos? ¿Algunas personas que puedan querer ir en contra de nosotros? No pueden, porque Dios es el poderoso que nos ve a ti y a mí. Y ese es un gran consuelo para todos los que aman a Dios. ¿Sí? Y no se queda ahí Agar, ojo, porque Agar sí ve que Dios lo ve, pero también admite ella que él, que diga que ella ve a Dios. ¿Sí? Y eso aumenta la imagen, porque esta imagen entonces ya se convierte en esta imagen de relación. No es solamente Dios te ve, sino tú también ves a Dios. Y entonces hay una relación entre los dos. Por eso Agar termina con una pregunta en el versículo 13. ¿Estoy todavía con vida después de ver a Dios? O sea, ahí recuerda que no solo tiene el privilegio de ser vista por Dios, sino que también tiene el privilegio de ver a Dios y de vivir. El privilegio de una comunión con Dios, que si no tiene que asombrarnos. Que tú puedes decir que tienes una comunión con Dios, tienes que, y que yo lo puedo decir, tenemos que decirlo nosotros con un asombro muy grande como el de Agar. Porque te das cuenta qué tan asombroso es eso. Ella lo sabía. Ella decía, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Porque lo normal sería, si yo veo a Dios, simplemente me desvanecería. Simplemente moriría. Simplemente sería consumida, diría ella. Pero ahí dice, esta relación aún así permanece y puedo ver a Dios. Y tú y yo todavía más. ¿Sí? Porque tú y yo podemos ver a Dios de forma constante. Cuando vemos a su iglesia, estamos viendo su cuerpo. Cuando vemos sus obras, estamos viendo su gloria. Cuando vemos nosotros su palabra, estamos escuchando literalmente qué es lo que Dios nos dice. Entonces, estamos viéndolo de forma constante. Y deberíamos de asombrarnos y decir, ¿quién soy yo, oh Dios, para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo para que tú me consideres? Asombrarnos por eso, ¿no? Tenemos el privilegio más grande que existe. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con el versículo 14, que dice, por eso, Agar llamó a aquel pozo Berlahairoi, el cual está entre Cades y Beret. ¿Ok? Y nada más es para que terminemos con una pequeña reflexión. ¿Ok? Si es, este, que es que noten que si tú y yo tenemos todos estos grandes privilegios, si somos admitidos a una comunión con Dios y recibimos su consuelo constantemente, y estamos viendo de forma constante su misericordia, porque Dios nos cuida, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en ello, de tal forma que lo coloquemos como, noten aquí ella nombra un pozo, nosotros lo coloquemos como algo seguro, constante, ¿sí? Aquí este pozo iba a ser nombrado y iba a permanecer por generaciones y se le sigue recordando así, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar las misericordias de Dios y decirlo como algo constante que está en nuestras vidas. Y se va y se anuncia a otros.
Y por eso es que ella va y también nombra este pozo. Porque así iban a pasar las personas por ahí y iban a decir, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama Berla Jairoi? Y iban a recordar esta historia, que ese era el punto, ¿no? Las manifestaciones de la misericordia de Dios hacia nosotros deben ser recordadas eternamente y deben de ser anunciadas a otros. ¿Ok? Ese es el punto. A partir de ahí, Agar va y regresa a la casa de Abraham y regresa confiando. ¿Saben por qué confiaba? Porque lo que acabamos de ver se resume en esto. Ella creía que podía confiar en Dios aún a pesar de las dificultades, aún en circunstancias difíciles. Y así tú y yo también tenemos que confiar. Ella concluyó que la bondad de Dios era mayor que cualquier hostilidad que pudiera pasar. Y así también tenemos que pensar nosotros. Y ella sabía que si Dios la había llamado a estar en esa situación, ella podía confiar en Dios para cuidar de ella en esa situación. Así también tenemos que hacer nosotros. Entonces, si Dios nos llamó, donde Dios nos llamó, vamos a confiar en que Dios cuida de nosotros. Y estamos alegres por eso. Bueno, vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres un Dios que el día de hoy nos está viendo a cada uno de nosotros. Y nos estás viendo individualmente. Y sabemos nosotros que por tu Hijo Jesucristo, el día de hoy tú no nos ves con ira, sino que nos ves con amor. Por el hecho de que Él, el día de hoy es nuestra vida y hemos colocado nuestra fe en Él. Sabemos que podemos entrar de forma constante, confiados, delante de tu trono y estarte buscando en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, en las cosas buenas que también nos suceden, Padre, para que tú seas aquel de quien dependemos. Ayúdanos a que esa dependencia sea real y que no sea solamente en las cosas sencillas, sino que aún en las difíciles permanezcamos nosotros firmes. Estemos de forma constante buscándote y mostrando que en verdad tú eres un Dios que puede fortalecer nuestros corazones. Que entre mayor sea la dificultad, más grandemente anunciemos que tú eres el que nos sostiene, Padre. Gracias porque tú eres un Dios que de forma constante ha sido misericordioso con nosotros. Y a pesar de nuestros pecados, aún así continúa hablándonos y acercándose a nosotros. Un Dios tan lleno de gracia que nos busca en su palabra. Padre, ayúdanos a valorarte de esa forma. Y a tu Hijo Jesucristo. Y agradecer en verdad que Él dio el primer paso y nos amó primero al entregarse en esa cruz, Padre. Ayúdanos a valorarlo y recordarlo y que sea un pensamiento constante en nuestras vidas, que nunca olvidemos tu grandioso amor y tu grandiosa misericordia, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.